El llanto agudo y desesperado del recién nacido se elevó por encima del rugido de los motores, perforando la quietud tensa de la cabina de primera clase. Los rostros de los pasajeros reflejaban una mezcla de molestia e impotencia, pero la irritación se congeló en terror puro cuando el hombre del asiento 1A se irguió. Era Pablo, sin guardaespaldas visibles, vestido con una guayabera inmaculada que contrastaba con la opulencia de su reloj de oro. Caminó lentamente, como un depredador que calcula su presa, hasta el asiento donde una joven madre, con el rostro empapado en lágrimas de frustración, intentaba en vano consolar a su hijo. La cabina entera contuvo el aliento, esperando el estallido de violencia que todos asociaban con el patrón. El avión, un vuelo charter de regreso a Medellín desde Panamá, era un hervidero de intrigas silenciosas. Todos a bordo, desde políticos menores hasta empresarios de dudosa reputación, sabían quién era Escobar, pero trataban de ignorar su presencia. Entre ellos estaba Lucía, la joven madre, una modista de clase media que viajaba para un encargo urgente. Lucía nunca habría elegido ese vuelo. Lo tomó porque era el único disponible que la llevaría a casa a tiempo para la cirugía de su otra hija, una niña de 7 años que esperaba una operación de corazón. El dilema de Lucía era la desesperación pura. Su bebé, Marco, había desarrollado una fiebre repentina y el cambio de presión lo estaba enloqueciendo, mientras que cada minuto en el aire era un minuto menos para estar con su hija enferma. La presión del aire, el miedo, la culpa y la urgencia se habían acumulado en ella hasta la explosión de llanto de Marco, el catalizador que había roto el precario silencio del vuelo de Escobar. Escobar se detuvo frente a ellos. Inclinó su cuerpo masivo hacia la madre y el niño, y sus ojos, generalmente fríos como el hielo, parecían suavizarse ligeramente. Sacó de su bolsillo un pequeño paquete de billetes, un fajo grueso, pero no para un soborno ni una amenaza. En su lugar, hizo algo inesperado. Comenzó a tararear, con una voz sorprendentemente melódica y baja, una cumbia lenta, una melodía popular de su infancia en Río Negro. El bebé, que antes se agitaba histérico, pareció dudar. En ese instante de silencio del patrón, la madre levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Luego, Escobar susurró 3 palabras, tan bajo que solo Lucía las escuchó. Piense en otra cosa. El acto fue tan simple como devastador. Escobar no le dio dinero, no la amenazó, le dio un consejo paternal, una orden de desvío mental que venía de un hombre que vivía una vida de constante disociación. Luego, sin esperar agradecimientos ni miradas, volvió a su asiento. El bebé, ante la cumbia inesperada y la calma repentina de su madre, detuvo su llanto, reemplazándolo por pequeños sorbos de aire. Al aterrizar, Lucía se encontró con uno de los hombres de Escobar. El patrón escuchó sobre su otra hija, dijo el sicario, con una voz inexpresiva. La cirugía fue pagada. El hospital está listo. Vaya a casa. Escobar, el monstruo, había visto en el llanto de ese bebé no una molestia, sino un reflejo de la desesperación que en su retorcida psique él creía poder remediar con dinero y una caricia de poder. Lucía llegó a casa, salvada por la misma mano que había arruinado a miles, y así el bebé no fue calmado por un arrullo, sino por el terror, un terror que, en un giro perverso, se convirtió en una bendición. La lección era clara. En el mundo de Pablo Escobar, la calma más profunda y el regalo más grande nacían siempre del miedo más puro. Las luces fluorescentes de la sala de espera del Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín, ardían sobre Lucía como un reflector en un interrogatorio. Ella sentía el sudor frío pegado a su espalda mientras sostenía la mano de su hija, Sofía, cuya piel, de un tono casi transparente, contrastaba con el vendaje que cubría la incisión reciente en su pecho. Sofía,
Con tan solo 7 años, había sido operada de emergencia por una malformación cardíaca, una de esas vueltas complejas que ni con todo el camello de Lucía y su esposo, Carlos, en el barrio, lograban pagar. El parche se había reunido y se había hecho la vaca, pero la plata solo alcanzó para los primeros días. Ahora, Lucía estaba en medio de un embrollo que le apretaba el alma. El doctor Restrepo, un hombre con la mirada cansada de quien ve demasiada desgracia, se había acercado a Lucía en el pasillo, sin rodeos. «Mijita, la Sofía va a necesitar una segunda cirugía. El bypass que hicimos no aguantó. La placa de la niña lo dice claro, tiene que ser en menos de una semana. Y ese gadejo solo se hace en el Hospital Santa María, en Bogotá. Cuesta una plata que no tenemos. Si no la hacemos, me temo que el corazón de la muchacha va a colapsar. Eso es un hecho». Lucía sintió que el piso se le abría. Santa María, Bogotá, cirugía, cifras que sonaban a un año luz de su realidad de modista a destajo. Su esposo Carlos, un berraco que se camellaba en el campo, no podía regresar a tiempo. La desesperación la había obligado a aceptar un encargo de su jefa, doña Gladys, una mujer que cosía para la gente pudiente del poblado y que tenía tratos con personas de dudosa reputación. El encargo era sencillo: un vestido de gala para la esposa de un socio que estaba de viaje en Panamá, un encargo que debía ser recogido, modificado y entregado antes del sábado para un evento de alto calibre. La paga, si lo entregaba a tiempo, era el equivalente al pago de 3 meses de trabajo normal, suficiente para el primer abono de la cirugía y un respiro. Justo cuando Lucía se preparaba para tomar el bus hacia el aeropuerto, sintiendo la culpa de dejar a Sofía, su bebé Marco, de solo 8 meses, se enfermó. Su cuerpecito se calentó como una estufa vieja y su llanto se volvió gutural. La fiebre era alta y el médico de urgencias del barrio le había recetado algo simple, pero advirtió: «Si viaja, mijita, con la presión de un avión, esa fiebre puede ser peligrosa, especialmente para los oídos del chino». Lucía estaba atrapada. Si no viajaba, perdía el encargo y la única oportunidad de salvar a Sofía. Si viajaba, ponía en riesgo al bebé. La urgencia del encargo, sumada al miedo por la vida de sus 2 hijos, la forzó a tomar una decisión desesperada. Ignoró la advertencia del médico, envolvió a Marco en una manta y con el corazón en la mano se subió al primer taxi que la llevaría al aeropuerto Olaya Herrera. Una vez allí, la suerte le jugó en contra. Los vuelos comerciales a Panamá estaban con retrasos. El único vuelo disponible era un charter privado que iba de salida en menos de media hora, un vuelo que parecía sacado de una película por la ostentación de sus pasajeros. Lucía se acercó a la ventanilla, rogando. El empleado, tras ver su desesperación y la de su bebé febril, le explicó que el costo era astronómico, pero que había una cancelación de último minuto. «Mijita, es un vuelo torcido, de gente que camella en el negocio. Es la única, y si no la toma ya, la pierde», le advirtió. Lucía no tenía esa plata. Desesperada, sacó un collar que había sido de su abuela, una joya de familia, y se lo ofreció al hombre, junto con el escaso dinero que llevaba. «Por favor, por la vida de mis hijos», suplicó. El empleado, tocado por la honestidad de su dolor, dudó. Luego, con una mirada de terror que Lucía no comprendió en ese momento, aceptó el trato. Minutos después, Lucía abordó el pequeño avión sintiendo que no solo había vendido la joya de la abuela, sino también un pedazo de su alma. Se sentó en la cabina de primera clase, rodeada de hombres con trajes caros y mujeres con joyas exuberantes, todos ignorándola con ese silencio denso que solo la gente poderosa puede proyectar. No fue hasta que el avión despegó
y el llanto de Marco se volvió histérico por el cambio de presión que Lucía notó al hombre corpulento, de guayabera inmaculada, sentado en el asiento 1A, observándola con una intensidad que la hizo temblar. El ambiente en el avión era una olla a presión. Lucía, a pesar de la comodidad superficial de la cabina, se sentía expuesta y vulnerable, como una hormiga en una mesa de cristal. El hombre del asiento 1A, cuyo rostro, aunque famoso en los periódicos y rumores de Medellín, ella se negaba a reconocer, no dejaba de observarla con una intensidad que le erizaba la piel. Llevaba 3 horas de vuelo. El bebé, Marco, había llorado sin parar durante los primeros 40 minutos tras el despegue, hasta que el agotamiento lo había vencido en un sueño intranquilo. Lucía apretó el vestido que llevaba cuidadosamente doblado en su maletín de modista. Era la pieza clave de su vuelta, la única que podía abrir la puerta para salvar a Sofía. El vestido de seda para la esposa del socio de doña Gladys. En Panamá, la entrega fue rápida, pero la vuelta no terminó allí. La esposa del socio la recibió en una mansión frente al mar, con una frialdad que la hizo sentir insignificante. «El traje no es solo para lucir», le dijo la mujer mientras Lucía tomaba las medidas para los últimos ajustes. «Es un encargo delicado de mi esposo. Si queda perfecto, camellas mucho con nosotros. Si no, qué gonorrea. Tu reputación de modista se acaba en el poblado. ¿Entendido?» El mensaje era un ultimátum velado. Lucía sintió que su estómago se encogía. Los ajustes eran mínimos, pero la presión era aberrante. Pasó las siguientes 10 horas en un hotel improvisado, camellando sin descanso, bajo la mirada vigilante de un par de hombres corpulento que se quedaron en el pasillo, asegurándose de que nadie la molestara. Los ajustes del vestido no eran solo de costura, eran simbólicos, debían ser perfectos para un mundo que no admitía errores. Mientras cosía, Lucía recibió una llamada de su suegra. La voz de la anciana era un hilo de preocupación. «Mijita, la Sofía está muy berraca. La fiebre sube y baja. El doctor Restrepo dice que si no le dan la plata antes del fin de semana, la cama de la cirugía la dan a otro niño. Mire a ver qué hace, Lucía». El tiempo era el enemigo. Marco, que había estado relativamente tranquilo durante el día, comenzó a toser de nuevo y su fiebre regresó. Lucía estaba ante el punto sin retorno. Tenía que regresar a Medellín con el vestido y la plata a tiempo. Buscó un vuelo comercial, pero todos estaban repletos. Solo quedaba una opción, el mismo vuelo charter que la había traído, a pesar de que el costo inicial era impagable. Desesperada, Lucía se acercó a un contacto en el aeropuerto de Panamá, un hombre al que había visto en la mansión de la esposa del socio. Le contó su embrollo familiar, le rogó por un puesto en el vuelo. El hombre la miró con lástima, pero luego, con una mirada fría, le dio una solución. «Tómelo, pero no pregunte nada, y si hay algún problema, recuerde que nadie en ese avión tiene la paciencia de un cura». Lucía abordó el vuelo de regreso con el corazón a 1000 por hora, el bebé Marco ardiendo en fiebre en sus brazos y el vestido perfecto en su maletín. El miedo a fallar en la entrega y el terror a lo que le pasaría a Sofía se mezclaban con la ansiedad por el bebé que ya tosía sin control. Se sentó en la cabina. Y luego el llanto de Marco se volvió histérico, justo cuando el patrón se giraba para observarla, rompiendo el pacto de silencio en la cabina. El llanto del bebé la había traicionado, y ahora el hombre más peligroso de Colombia, Pablo Escobar, se dirigía hacia ella. El terror era tan absoluto que no podía ni siquiera berrear. Lucía sintió que el aire caliente le quemaba la garganta. El llanto del bebé se había calmado, sí, pero no por el arrullo o el tarareo suave de la cumbia que Pablo Escobar había improvisado. Se había calmado por el terror, la presencia del patrón
y su movimiento calculado por la cabina habían infundido un miedo tan profundo en Lucía que su propio cuerpo se había tensado, transfiriendo una calma helada y absoluta a Marco. El bebé, al percibir la paralización del miedo en su madre, había dejado de llorar, reemplazando el histerismo por pequeños soberros de aire. Ella se había quedado clavada en su asiento, con el vestido de seda para la esposa del socio en la maleta de mano. ¿Quién era el socio? Esa era la pregunta que la había llevado a esta situación tan berraca. Doña Gladys, su jefa, le había dado el encargo con una seriedad inusual. Lucía, esta vuelta no es de camellar con la élite gomela. Esta es la esposa de un man que hace plata a manos llenas. No preguntes nada, solo haz el vestido perfecto. Es un encargo de la gente que se mueve en el negocio gordo. El vestido era la clave. Era un traje de seda cruda, de un tono esmeralda intenso, diseñado para un evento de caché en Medellín. Lucía había cosido cada puntada con la desesperación de quien sabe que la vida de su hija depende de cada hilo. Lo había terminado en Panamá, en un camello torcido de 10 horas, con el bebé Marco ardiendo en fiebre a su lado. La coincidencia del destino, esa jugada del diablo que a veces ocurre, se reveló justo cuando el avión comenzaba su descenso sobre el valle de Aburrá. Pablo Escobar, con una serenidad escalofriante, deslizó el fajo de billetes que había sacado antes, no para ella, sino para el bolsillo del asiento. Luego se dirigió a un hombre que estaba 2 filas atrás, un man de traje impecable y barba de 3 días. «Mijito, avísele a Álvaro que ya aterrizamos», dijo Escobar en voz baja, pero con un tono que resonó en la cabina. «Y dígale que la señora Henao va a necesitar su vestido mañana por la noche. Que lo revise bien». Lucía sintió un golpe helado en el pecho. Henao. Ella conocía ese apellido. Lo había visto en la etiqueta interna del vestido. El encargo de su jefa era para la esposa de Mario Henao, un man que sonaba a dinero sucio y conexiones peligrosas. El marido de la señora Henao era un lugarteniente clave, un socio de la gente grande del negocio. En ese momento, la ficha cayó. La vuelta de Panamá no era un encargo cualquiera. Era una entrega vitalicia para el círculo íntimo del patrón. Y el patrón, Pablo Escobar, no solo compartía el vuelo con ella, él era el jefe del socio de su jefa. Y el vestido de seda, su única esperanza para salvar a Sofía, era ahora una pieza de un juego de ajedrez que ella desconocía. Lucía entendió. El llanto de Marco, la paranoia por Sofía, el embrollo del vuelo charter, todo había convergido en ese instante tan berraco. No era una simple coincidencia. Ella había viajado directamente, con un bebé enfermo, en el avión privado de Pablo Escobar, para llevar un vestido a la esposa de su mano derecha, Mario Henao, el man que le reportaba todo el camello. Al aterrizar, Lucía se encontró con el hombre de Pablo. Su rostro, inexpresivo, confirmó su mayor terror. El hombre se acercó, y su susurro cortante selló su destino y el de su hija. El patrón escuchó sobre su otra hija. La cirugía fue pagada. El hospital está listo. Vaya a casa. Lucía había llegado a esa situación horrible y bendita. El llanto del bebé, el terror que sintió, el susurro de la cumbia, el traje para la señora Henao, todo se había convertido en la única llave para la salvación de Sofía. El patrón, el monstruo de Colombia, la había salvado, pero ella no sabía el precio psicológico que su salvación ya le había costado a alguien más en el negocio. Amigos, Pablo Escobar no solo salvó a Lucía y su hija de la calle con dinero, sino que la metió en la telaraña de su círculo íntimo. Si sientes la tensión de esta jugada torcida, es el momento perfecto para unirte al parche. Queremos llegar a los 1000 likes en esta historia, que nos muestra que la calma más profunda a veces nace del miedo más puro. Suscríbete al canal ahora y comenta de dónde nos escuchas.
La noticia de la insolencia en el avión llegó a oídos de Pablo Escobar antes de que el Mercedes-Benz que lo transportaba abandonara el aeropuerto Olaya Herrera. Álvaro, su jefe de seguridad en Medellín, se acercó al vehículo con el rostro contraído por la tensión. El patrón ya estaba de mal genio por el camello del día. «Patrón, un embrollo bravo en la pista», susurró Álvaro, evitando mirar a los ojos de Escobar. Esa modista, Lucía, la que traía el traje para la señora Henao. El bebé lloró como un malparido y ella lo interrumpió a usted en la cabina. Escobar, que revisaba distraídamente un reporte de la Vuelta del Norte, alzó la vista. Sus ojos, fríos como témpanos, se posaron en Álvaro. No había ira inmediata, solo una calma aterradora. «¿Interrumpir, Álvaro? ¿Cómo así?», preguntó Pablo, su voz baja y uniforme. «Sí, patrón». El llanto del chino era aberrante y ella estaba berraca por la fiebre. Cuando usted se acercó, la cabina entera se paralizó del terror. Ella le preguntó algo sobre la niña enferma y usted solo le susurró algo. Álvaro detalló la escena. El tarareo de la cumbia, el fajo de billetes en el asiento y finalmente el susurro. «Piense en otra cosa». La reacción de Pablo no fue lo que Álvaro esperaba. En lugar de ordenar un castigo ejemplar por el irrespeto, Escobar soltó una risa seca, sin alegría. «Qué bravura tan grande, Álvaro. ¿Vio? A veces la gente no necesita plomo, necesita que les desvíen la vuelta», comentó, encendiendo un cigarrillo. «Pero la modista me recuerda a mi propia madre, luchando contra la gonorrea de la vida para sacar adelante a sus hijos. Esa muchacha estaba en una encrucijada horrible». Escobar, en su retorcida psique, valoraba la desesperación de esa madre. Había visto en Lucía un reflejo de la urgencia y el sacrificio que él creía ejemplificar. «Álvaro, la muchacha Henao me camella bien. Su esposo, Mario, es un socio clave. Pero esta modista, ella tiene 2 chinos en problemas. La Sofía necesita una cirugía, un gadejo caro. Y el bebé, Marco, tiene fiebre por la presión del vuelo. Por eso lloraba como un desquiciado». Escobar cerró el reporte. La prioridad había cambiado. La modista de El Poblado se había convertido en una pieza más de su juego. Un juego donde él siempre era el benefactor y el juez. «Primero, Álvaro, la calma. El negocio es la vuelta principal. Pero esta es una vuelta de corte social y familiar», dictó Pablo. «Quiero que se encargue de este parche inmediatamente. Localice el Hospital San Vicente de Paúl. Averigüe el costo exacto de la segunda cirugía de la niña Sofía en el Hospital Santa María en Bogotá. Esos gomelos siempre inflan los precios». Álvaro, atónito por la generosidad inesperada, solo asintió, sacando su libreta. «A la orden, patrón». «Y no solo es pagar, Álvaro. Es la eficiencia», continuó Escobar, su voz volviéndose más cortante. «Quiero que todo el papeleo esté listo antes de que anochezca. Quiero que el hospital de Medellín confirme a la muchacha Lucía que la operación está garantizada. El patrón no juega con el dolor de los hijos». Pero en la mente de Pablo, este acto de caridad era más que un simple favor. Era una demostración de poder dirigida a su círculo íntimo, especialmente a Mario Henao, el socio cuya esposa había encargado el vestido. «Y cuando regrese, Álvaro», dijo Escobar, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «quiero que le cuente a Mario Henao, en un momento de confianza, la vuelta de la modista. Que sepa que el patrón mueve montañas por la gente que camella bien, y que lo hago sin que me lo pidan. ¿Queda clara la jugada, Álvaro?» Álvaro asintió, entendiendo que esta era una lección velada sobre la lealtad y la eficiencia. El llanto de un bebé había desatado una intervención masiva que rebasaba la modesta necesidad de Lucía, y ahora el patrón se aseguraría de que todos en su parche supieran que él, el monstruo,
era también el único man capaz de dar la calma más profunda en el momento de mayor terror. La intervención de Pablo Escobar fue, como siempre, rápida y devastadora en su eficiencia. En menos de 3 horas, el dinero para la cirugía de Sofía, la hija de Lucía, ya estaba asegurado. Pero la vuelta no terminó con el pago. El patrón se aseguró de que el terror que infundía se convirtiera en una calma aún más profunda para la modista, mientras desataba una cacería psicológica contra su propio entorno. El foco del plan se centró en Mario Henao, el socio de cuyo círculo íntimo había venido el encargo del vestido. Escobar, en su retorcida sabiduría, quería que Mario entendiera que su lealtad no era la única que importaba. La de la gente de la calle, que lo admiraba, era igual de crucial. Y quería que el man sintiera el peso de la generosidad del patrón como una amenaza implícita. La primera maniobra corrió a cargo de Álvaro, jefe de seguridad. Se dirigió al parche de Mario Henao, en Envigado, supuestamente para coordinar un camello de rutina. En un momento de intimidad calculada, Álvaro mencionó el incidente del avión. «Mario, ¿supiste el embrollo en el charter? Una modista, la que le camella a su esposa con un chino llorando como un desquiciado», empezó Álvaro, con un tono casual, pero con la mirada cortante. El patrón casi enloquece por el ruido. Mario Henao, que confiaba ciegamente en Álvaro, soltó una risa nerviosa. «Sí, hombre, qué gonorrea. Un avión con el patrón no es lugar para berrinches». La vuelta no fue por el berrinche, Mario, fue por la desesperación de la man, continuó Álvaro bajando la voz. El patrón se enteró de la otra hija, la Sofía, la que tiene el problema en el corazón, un gadejo muy bravo. El patrón se sensibilizó tanto que pagó la cirugía completa en el Santa María, plata contante y sonante, y todo el papeleo se hizo en 3 horas sin que nadie le pidiera nada. El rostro de Mario se tensó. La eficiencia y la magnitud de la generosidad del patrón eran un mensaje claro. El patrón sabía todo lo que sucedía en el círculo íntimo y tenía el poder de intervenir en la vida de cualquier persona conectada a él. «Qué berraco el patrón», murmuró Mario, sintiendo el sudor en las manos. «Un man de grandeza total». La segunda maniobra fue aún más sutil y desgastadora. Escobar se encargó de que la noticia de la calma de Lucía se esparciera por los barrios. El doctor Restrepo, el médico que trataba a Sofía en el hospital de Medellín, recibió una llamada de un hombre con voz de mando que le dio instrucciones precisas. «La muchacha Lucía no puede tener preocupaciones. El patrón la tiene en un parche especial. Si ella o el bebé tienen algún problema, o si alguien en el hospital les cobra un solo peso extra, el problema será grande». Lucía, al regresar, sintió la red de la calma a su alrededor. En el hospital, las enfermeras la trataban con un respeto excesivo. El doctor Restrepo, que antes le había hablado con prisa, ahora le dedicaba tiempo y palabras suaves. Su casa, en el barrio humilde, fue visitada por hombres desconocidos que le dieron la orden de tranquilizarse y le entregaron provisiones para el bebé. Lucía se había convertido en la protegida invisible del patrón. El terror inicial del avión se había transformado en una paranoia de bienestar, donde cada gesto de bondad venía con la marca indeleble del hombre que la había salvado. Su calma ya no era suya, pertenecía a Escobar. Mario Henao, mientras tanto, padecía la paranoia. La eficiencia de Escobar con la modista humilde lo había desestabilizado. Si el patrón podía monitorear y actuar sobre el llanto de un bebé de una man que apenas conocía, ¿qué no podría hacer si se enteraba de un error o una deslealtad dentro de su propio círculo? Mario empezó a cuestionar sus movimientos, su honestidad en las cuentas pequeñas, sus conversaciones privadas. La cacería psicológica había comenzado,
El patrón no le había disparado un tiro, pero había encendido una luz permanente de vigilancia en su mente, usando la calma de Lucía como el recordatorio constante de su omnipresencia. La tensión en el parche de Envigado era palpable. El patrón había convocado una reunión urgente, no para hablar de rutas o plata, sino de gestión emocional, un gadejo que nadie en el círculo íntimo se esperaba. Mario Henao estaba presente, visiblemente agotado por la paranoia de los últimos días. Sabía que la vuelta de Lucía, la modista, no era una anécdota de caridad, sino el catalizador de una lección maestra de Pablo. La mesa de caoba estaba repleta de hombres clave: Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, los hermanos Ochoa. Pablo se sentó a la cabecera, no con su habitual traje de negocios, sino con una guayabera inmaculada, proyectando una imagen de juez familiar. «Muchachos», comenzó Pablo, su voz baja y cortante, «la vuelta de hoy es sencilla, eficiencia y lealtad. Les voy a contar una historia de 3 minutos sobre un trabajo bien camellado». Relató la escena del avión con el llanto desquiciado de Marco, la desesperación pura de Lucía y el ultimátum de su hija Sofía, que necesitaba una cirugía urgente. Con cada detalle, la tensión aumentaba. «¿Y qué hicimos, muchachos? Actuamos. En 3 horas, la vida de una niña fue salvada. Un negocio de 80 millones de pesos se cerró en menos tiempo de lo que les toma a ustedes cuadrar una ruta», dijo Pablo, con una media sonrisa. «Eso es eficiencia, saber dónde está la urgencia y moverse». Luego, se dirigió directamente a Mario Henao, con una calma escalofriante. «Mario, tu esposa es la que encargó el vestido, ¿cierto? ¿El traje para el evento de alto calibre?», preguntó Pablo. Mario tragó saliva, sintiendo la trampa. «Sí, patrón. La señora Henao es la que le camella con doña Gladys». «¿Y la modista Lucía? ¿Qué clase de man es? ¿Una camelladora berraca o una gomela que solo pide plata?», inquirió Escobar. Mario, presionado, se vio obligado a elogiar la honestidad y la ética de Lucía. «Una man derecha, patrón, lucha por su parche con uñas y dientes». «Ahí está el sancochazo, Mario. Lealtad», sentenció Pablo, golpeando suavemente la mesa. «Esta muchacha arriesgó el llanto de su bebé enfermo en mi avión para cumplir con el encargo de tu esposa. Eso es compromiso. Ella cumplió, a pesar de la gonorrea de su vida. Ella me dio a mí, sin querer, una lección sobre lo que es la desesperación honesta». El clímax de la venganza psicológica se alcanzó cuando Pablo desvió el foco de Lucía hacia la omnipresencia de su poder. «Mario, escúchame bien y escúchenme todos. El patrón puede estar en la cabecera del avión, tarareando una cumbia, o puede estar en la mesa de negocios. Y aún así, sé lo que pasa en cada rincón de mi parche», dijo, elevando ligeramente la voz. «Sé lo que le pasa a la hija de una modista humilde que apenas camella para la esposa de uno de mis socios. Sé su miedo, su culpa, su desesperación, y sé cómo darles la calma más grande». El silencio en la sala era sepulcral. Mario sentía que la guayabera le ardía. Entendía que Pablo no lo estaba eliminando con plomo, sino destruyendo su psique. El mensaje era: «Yo sé más sobre la gente que camella para ti que tú mismo, y tu lealtad se mide por tu eficiencia y la paz que mantienes en tu parche». «La lección es esta, muchachos», concluyó Pablo, levantándose. «La lealtad se paga con seguridad y calma. Lucía cumplió, y su hija está salvada. Los que jueguen a la deslealtad o a la ineficiencia tendrán un terror que dura mucho más que el llanto de un bebé». Con ese ultimátum psicológico, Pablo se retiró. Mario se quedó sentado, sintiendo el peso de las miradas de sus socios. El zancochazo en el círculo íntimo había sido servido. Pablo no había necesitado una bala.
Había usado la historia de una madre y su bebé para recordarles a todos que su poder era absoluto. El efecto del sancochazo de Pablo Escobar fue inmediato y demoledor en la vida de Mario Henao. El patrón no le había quitado el plomo ni la plata de golpe, sino algo mucho más valioso en su mundo, la confianza y el respeto implícito. Mario, el socio impecable y eficiente, se convirtió en el ejemplo vivo de la debilidad y la subestimación. La ruina comenzó en el instante en que Pablo salió de la sala. Mario notó cómo las miradas de los hermanos Ochoa ya no eran de socios o colegas, sino de jueces fríos. Gustavo Gaviria, que compartía más vueltas con Mario, lo ignoró por completo, recogiendo un mapa de la mesa como si Mario ya fuera un fantasma. La paranoia que la calma de Lucía había encendido se convirtió en un incendio incontrolable. Mario ya no podía camellar con la misma seguridad. Cada movimiento o decisión era cuestionada por los hombres de su propio parche. Mario, esa vuelta del norte, ¿está segura? ¿No será que le puso la oreja a un sapo en el camino?, preguntaba ahora su jefe de logística, con una mirada de sospecha que antes no se atrevía a mostrar. Mario se sentía acorralado. Intentó justificar su camello, mostrar su eficiencia, pero el estigma del patrón ya estaba impreso en su frente. El mensaje era claro. Mario Henao es un man tan ineficiente y desenfocado que ni siquiera sabe lo que le pasa a la modista de su propia esposa. Ha perdido el olfato para las vueltas pequeñas. ¿Qué garantías da para las grandes? La humillación se extendió hasta su vida personal. Su esposa, la señora Henao, la misma para quien Lucía había cosido el vestido de seda, se sintió avergonzada y expuesta. Mario, ¿es verdad que Pablo le pagó la cirugía a la hija de la modista, la que me camella, y que lo hizo sin que usted se enterara? ¿Qué pensarán los otros socios? ¿Que estamos tan perdidos que necesitamos caridad en nuestro propio parche de empleados? Gritó la esposa en la intimidad de su mansión en el poblado. La ruptura de Mario no fue por un tiro en la cabeza, sino por el aislamiento social y profesional. Los negocios empezaron a secarse. Los llamados de otros socios se hicieron escasos. Todos temían que la ineficiencia de Mario se contagiara o, peor aún, que el patrón los viera como cómplices de esa falta de olfato. Mario intentó contraatacar, contactando a un man del parche de Cali, para buscar un nuevo camello, una jugada desesperada, pero la fama de la lección de Escobar ya había llegado antes. Mario, su nombre está quemado. El patrón no lo eliminó físicamente, pero lo borró de la existencia, le dijo el contacto de Cali en una llamada corta y cortante. Usted es un ejemplo viviente. Nadie quiere estar cerca de un man que ha sido humillado públicamente. Váyase de la vuelta. Mario Henao, el socio eficiente, el man de confianza, se vio reducido a un paria en su propia ciudad. El terror que sintió Lucía en el avión había sido una calma momentánea. La calma que él tenía antes de la lección se había convertido en una ruina permanente. La caída fue lenta y psicológica, pero tan definitiva como si le hubieran puesto plomo encima. La lección era que en el mundo de Pablo Escobar, el castigo máximo no era la muerte, sino la vida sin respeto. La calma de Lucía se consolidó. Al llegar a Medellín, se encontró con una realidad que desafiaba toda lógica moral. El Hospital San Vicente la recibió con respeto excesivo. Sofía fue transferida de inmediato al Santa María en Bogotá para la cirugía, con todos los gastos cubiertos por una donación anónima que todos sabían de dónde venía. El bebé Marco recibió la mejor atención médica y su fiebre se disipó rápidamente. Lucía, la modista humilde que había vendido la joya de su abuela, se había convertido en la protegida invisible del hombre más temido de Colombia. Su vida era ahora un contraste aberrante de bendición y terror.
Ella podía ver en la mirada de la gente el respeto que venía no de su camello honesto, sino de la sombra masiva de Pablo Escobar. Doña Gladys, su jefa, la trató con una deferencia exagerada, asegurándose de que Lucía tuviera siempre los mejores encargos y la mejor paga, por miedo a que un desaire hacia ella llegara a oídos del patrón. Lucía había obtenido la paz financiera a costa de su paz mental. La calma era real, pero pertenecía a su benefactor. Mientras tanto, la historia de la lección se esparció por el parche del narcotráfico como un incendio forestal. La caída de Mario Henao, el socio eficiente humillado por la ineficiencia de no saber los problemas de la modista de su esposa, se convirtió en una advertencia clave. ¿Escuchaste la vuelta de Mario?, se preguntaban los lugartenientes en los bares de Envigado. El patrón lo dejó vivo, pero le borró la cara delante de todos. Le dijo que su confianza es tan poca que lo reemplazó por la desesperación de una mano humilde. La lección de Escobar fue brutal en su inteligencia. El patrón no perdona la ignorancia ni la falta de olfato por la gente que lo rodea. Si un man tan poderoso como Mario no sabe qué le pasa a su propia modista, ¿qué sabe de sus cuentas o sus rutas?, decían los socios. Y así, la reputación de Mario Henao se desmoronó completamente, sin necesidad de plomo. Su ruina se solidificó como el castigo máximo que el patrón podía aplicar. La vida sin respeto y sin negocios. Lucía, al cabo de los meses, logró llevar a Sofía a casa, sana y recuperada. Marco era un bebé alegre y sano. Su familia estaba unida y segura. Pero cada vez que Marco reía o Sofía jugaba, Lucía recordaba el susurro en el avión: «Piense en otra cosa». Ese consejo perverso se había convertido en su mantra de supervivencia. La única forma de vivir en la calma que el patrón le había impuesto era ignorar la sombra que la había salvado. Años después, cuando la suerte del patrón cambió y su imperio se desvaneció, Lucía, con el dinero que había ganado en ese tiempo, logró montar su propio taller, desligada de doña Gladys y de las conexiones oscuras. Su vida volvió a ser honestamente suya, pero el recuerdo de esa calma nacida del miedo más puro perduraría por siempre. El narrador concluye con una reflexión sombría. La historia de Lucía y el llanto de su bebé se convirtió en una leyenda silenciosa en los barrios de Medellín, la prueba de que Pablo Escobar podía ser el monstruo más grande, pero también, en su retorcido juego de poder, la única mano capaz de dar la bendición más grande con el terror más puro. El patrón le dio a Lucía la calma y a Mario la ruina, todo con un susurro y una mirada. En el mundo de Escobar, la justicia siempre fue una moneda de dos caras, donde el regalo de la vida de una niña siempre costaba el espíritu de un hombre.